Hemos dicho hasta aquí que yo debo ir del texto a ellos entonces, antes de poder aplicarlo. Pero el trabajo no ha terminado todavía, el trabajo de estudio. Si yo me limito a ir de ellos entonces a nosotros, probablemente voy a terminar haciendo un mensaje o muy intelectual o un mensaje moralizante con imperativos. Tú debes ser tan fiel como fue el buen Daniel, propuso en su corazón y nunca se contaminó. O cuidado con ser desobediente con Jonás, como Jonás. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, por eso al mar profundo la gente lo tiró y vino un pez muy grande y cuchuplún se lo tragó porque no le hizo caso a la palabra de Dios. Eso pasa cuando yo voy de ellos a nosotros. Yo he tomado la historia de Jonás y lo he convertido en una lección ejemplificadora y moralizante para decir a los niños, sobre todo, cuidado con desobedecer la palabra de Dios. Pero ¿es de eso que se trata la historia de Jonás? No, no es de eso que se trata, porque ahí falta algo todavía. Y eso nos lleva a la teología bíblica. Hermanos, todo lo que nosotros hemos dicho hasta aquí es para probar por qué la teología bíblica es importante a la hora de predicar expositivamente la palabra de Dios. En el esquema anterior, he aquí lo que faltaba. Antes de yo ir de ellos, y por cierto, ese esquema no es original, yo no estoy siendo original aquí, eso aparece en el libro de predicación expositiva de David Helm, así que todo el crédito es para David Helm, pero yo encontré este gráfico muy simple y muy iluminador. Antes de yo ir de ellos a nosotros, yo tengo que hacer una reflexión teológica. Recuerden lo que decíamos en la hora anterior. Pregúntate, ¿hubiera podido predicar este mensaje aunque Jesús no haya muerto en la cruz del Calvario? Porque si es así, tenemos problemas. Acompáñeme por favor a Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Versículo 25 al 27. ¿Alguien puede leerlo, por favor? Ustedes recuerdan la historia, los discípulos que iban camino de Maús y cómo ellos estaban confundidos por la muerte de Jesús. ¿Qué les dice el Señor? Sí. Entonces él les dijo: hoy sensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que él decía. Hermanos, escuchen otra vez el 27. Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿De qué trata la Biblia? De Jesús. Versículo 44. Alguien lea hasta el 47. Y por favor, alguien puede ir buscando Juan 5:39 y Juan 5:45 al 46.
bautizarse en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados, y en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Jesús cita aquí la ley de Moisés, los profetas y los salmos. ¿Qué era esto? La triple división del Antiguo Testamento. Y dice en el versículo 45 que Jesús les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿Cuál era la clave? ¿Cuál fue la clave que Jesús les dio para abrirles el entendimiento? Que toda la Escritura hablaba de Él, que todo eso estaba escrito acerca de Él. ¿Por qué los escritores del Nuevo Testamento escribieron el Nuevo Testamento citando constantemente el Antiguo como cumpliéndose en Jesús? Y los judíos que conocían muy bien el Antiguo Testamento no vieron a Jesús por ninguna parte. Porque los apóstoles tenían la clave que Jesús les dio para que leyeran correctamente el Antiguo Testamento. ¿Qué dice Juan 5:39? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas son las que dan testimonio de mí. Versículo 45. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Siga leyendo, el 46. Porque si creyeseis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí he creído él. Si ustedes le creyeran a Moisés, ustedes me creerían a mí, porque fue de mí que le escribió. Ven otra vez el mismo énfasis, el mismo Jesús diciendo que Él es el centro de las Escrituras. Ahora, ¿significa esto, mis amados hermanos, que debemos buscar a Jesús en cada versículo de la Biblia? No, no, de ninguna manera. Si nosotros partimos de esa premisa, es muy probable que terminemos alegorizando las Escrituras y vamos a perder la historia. Nosotros no podemos ir directo del texto a Jesús. Recuerden, tenemos que ir primero a ellos entonces, y de ellos entonces a Jesús. Hay personas que quieren ver a Cristo en cada piedra del Antiguo Testamento, y eso es incorrecto. De hecho, yo leí en estos días que alguien decía, Salomón es un tipo de Jesús. Y como dice que Salomón tuvo varias mujeres, y dice que eran moabitas y eran de todas las naciones paganas, así es la iglesia, la esposa de Jesús. Está compuesta por gente de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Yo no creo que ese texto habla de eso. Ese texto habla de la apostasía de Salomón y de que se casó con varias mujeres que desviaron su corazón. Entonces yo no puedo estar buscando a Jesús en cada historia porque voy a terminar alegorizando las Escrituras. Pero debemos exponer el texto bíblico recordando que a final de cuentas Jesús es el centro de las Escrituras y que de una forma u otra todas las Escrituras nos llevan hacia Él. Segunda Timoteo capítulo 3. Alguien lea por favor los versículos 14 al 17. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ok, una pregunta, hermanos. Cuando Pablo habla aquí de las Escrituras, ¿de qué está hablando de manera concreta? ¿De toda la Biblia, del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento? ¿Cómo lo sabemos? Porque Timoteo era un niño y dice que
que desde niño él había oído las Sagradas Escrituras, y cuando Timoteo era un niño, el Nuevo Testamento ni siquiera se había comenzado a escribir. Bien, según Pablo en ese pasaje, ¿cuál es el propósito del Antiguo Testamento? Hacernos sabios para la salvación que es en Cristo Jesús por medio de la fe. Hermanos, eso es tan claro en el texto. O sea, yo no estoy aquí espiritualizando nada. Pablo dice: desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, el Antiguo Testamento, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Mis hermanos, el Antiguo Testamento no es un conjunto de historias divorciadas unas de otras, de las cuales podemos sacar algunas lecciones moralizantes, que es como se predica mayormente en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento tampoco es una galería de superhéroes a los cuales nosotros debemos imitar. El gran propósito de Dios al darnos su palabra es movernos a buscar la salvación que se encuentra únicamente en Jesús. Y es importante señalar aquí que el concepto de salvación en la Biblia es mucho más amplio que el mero hecho de obtener el perdón de nuestros pecados y el don de la vida eterna. Ser salvos en la Biblia incluye ser rescatados del poder y las consecuencias del pecado para poder cumplir el gran propósito para el cual fuimos creados: glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. De manera que lo que Pablo está diciendo aquí es que toda la sabiduría que nosotros necesitamos para vivir de esa manera se encuentra únicamente en las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque solo la Biblia puede ayudarnos a conocer a Jesús y poner toda nuestra confianza en Él. Y Cristo es el gran tema de las Escrituras. Por lo tanto, de un modo u otro, Él debe ser el gran tema de nuestra predicación. Primera de Corintios 2, que dice Pablo: cuando fui a vosotros, yo no fui con excelencia de palabras de sabiduría, yo me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Bien, eso nos lleva a la teología bíblica. Importancia y el uso de la teología bíblica en la predicación. Hermanos, cuando hablamos de una teología bíblica, no nos estamos refiriendo a una teología basada en la Biblia en contraste con una teología antibíblica. Porque alguno puede decir: mi teología es bíblica, en el sentido de que se basa en la Biblia, pero no es a eso que nos referimos. La teología bíblica es una rama de la teología exegética que nos ayuda a ver cada pasaje de las Escrituras a la luz del panorama general de la redención que gira en torno a la persona y a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Mientras la teología sistemática organiza temáticamente las verdades o doctrinas contenidas en las Escrituras, lo que la Biblia enseña de Dios, del pecado, del hombre, de la salvación, de Cristo, de la Iglesia, el Espíritu Santo, la teología bíblica examina las diversas etapas de la historia bíblica y su relación entre sí, proporcionando el fundamento para comprender cómo algunos textos de una parte de la Biblia se relacionan con todos los demás. ¿Recuerdan la ilustración de Vaughan Roberts de los niños que estaban peleando porque querían leer un libro de Agatha Christie? Y entonces el padre dice: vamos a resolver este problema. Y rompe el libro por la mitad. Lee tú esta mitad y lee tú esta otra mitad. Así se puede leer un libro de Agatha Christie. El que le tocó la primera mitad va a saber que al pobre mayordomo lo mataron, pero ya no sabe quién lo mató ni por qué. El que lee la segunda parte va a saber quién es el culpable, pero no sabe qué fue lo que pasó.
La Biblia hay que leerla como un libro entero y cada parte está relacionada con el todo. Por eso alguien decía que la teología bíblica es una forma de leer la Biblia que sigue el desarrollo progresivo del plan de redención de Dios en Cristo. Eso es teología bíblica. Cuando nosotros hacemos eso, ahora podemos completar el trabajo. Podemos ir de la reflexión teológica a nosotros en el día de hoy. Y en un momento vamos a hacer un ejercicio acerca de eso.